el orador no es tantísimo, tan importante. Simplemente me voy a presentar. Soy Francisco. Un tiempo atrás trabajé en los juzgados de California como intérprete traductor, casi 28 años. De manera que mi vida pues ha tenido mucha influencia de los idiomas. Y hace 5 años salí de California a, a Chiapas. Salí en un éxodo literal, porque fue el momento de la pandemia, cuando la mayor fuerza laboral de los Estados Unidos dejó los Estados Unidos de trabajar en toda la historia de los Estados Unidos. Y yo estoy seguro de que esto también es un tiempo de Dios, que Dios ha marcado una línea a partir de ese momento. Y además de eso, lógicamente, yo tuve un éxodo espiritual. Cuando yo llegué a México, me di a la tarea de iniciar mis estudios de hebreo. Y em, domino otros idiomas, pero definitivamente y sin lugar a dudas, los dos más importantes son los que me permiten profundizar y escudriñar en el mensaje de Dios, tanto en hebreo como en griego. Entonces, pues ese soy yo. Tengo experiencia de traducción, interpretación. Eso es lo que me llamó a mí la atención y eso es lo que me motivó para empezar a estudiar hebreo y griego. Entonces, yo entiendo que ustedes están estudiando Génesis y en Génesis hay el versículo Génesis 1:14 nos dice. Estoy leyendo de la Reina Valera. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y éstas sirvan de señales para las estaciones, para los días y para los años. La cuestión aquí, y este es uno de muchísimas palabras que yo me encontré, que con mi experiencia de traducir y de interpretar, que me di cuenta que nos estaba casi casi que estorbando la traducción en español. No nos está dejando ver lo que realmente el mensaje nos quiere decir. Así que con este conocimiento del idioma en su idioma original, del texto en su idioma original, hacemos a un lado eso y podemos ver lo que realmente nos está diciendo el versículo y nos sorprenderá verdaderamente. Ok, dice, y dijo Dios, Vayomer Elohim, haya lumbreras en la expansión de los cielos. Hermano Eso, Juan, dis- ¿sí? discúlpeme la molestia. ¿Usted está compartiendo pantalla? Todavía no, en un momentito se la comparto. Ok, ok, muchas gracias. Disculpe. Sí, yo en cuanto empiece a compartir pantalla, yo que voy a cerrar mi cámara y empiezo a compartir pantalla, ¿eh? Ok, gracias. Sí, cómo no. De cualquier manera, este texto que está escrito en hebreo se los voy a poner en la siguiente sesión, que es cuando vamos a llegar a esa parte. Pero simple y sencillamente quiero señalar que la parte donde dice sean para señales, ¿m? Dice señales, eso en hebreo es otot, para las estaciones, dice en español, pero en hebreo dice ulmoadim. Ul-Moadim, y esa es la palabra que en un momentito van a ver. Moadim es tiempos señalados, tiempos específicos, no estaciones. No primavera, no verano, no otoño, no invierno, estaciones especiales. Y entonces con eso, voy a empezar a compartirles pantalla. Permítame ver. Mm, mm, mm. Ok, vamos a ver si ahora sí. Compartir y compartir y creo que ya pueden ver, ¿verdad? Sí, perfecto. Quisiera que me dijeran si se escucha. Ya hicimos una prueba hace un momentito, pero quiero ver que se escuche bien. Yo hace 2 días grabé esta sesión y quisiera compartirlo en audio, en video,
con las presentaciones. Yo aquí estoy y probablemente interrumpa un poco de vez en cuando para yo también comentar otras cosas. Lo grabé porque hay tanta información que no quiero que se me escape un solo detalle de todo lo que vamos a estar hablando. Y, sí, en cuanto a las preguntas, sería bueno que las reserváramos para el final, como dijo la hermana, las apunten y el día de hoy hagamos preguntas en relación a lo que estamos tocando hoy. Con gusto les respondo las otras preguntas. La hermana tiene mi WhatsApp, me pueden mandar las preguntas que no hayamos tocado hoy y las respondemos la semana que entra, para que tengamos un orden y podamos responder a fondo tanto las respuestas relacionadas al tema de hoy como lo que tal vez se les ocurra preguntar también. Bien, entonces voy a poner el audio. Me dicen si se escucha bien y si no, yo lo empiezo a... Bienvenidos a En Busca de la Verdad. El día de hoy iniciaré una serie general en cuanto a los tiempos señalados. En la primera parte vamos a hablar de todo el fundamento, el por qué, y vamos a tratar de llegar a una convicción de mente y corazón, es decir, de renovación de entendimiento y de que esta convicción nazca de nuestro corazón para entender bien lo que significa entrar al ritmo de los tiempos de Dios, al ritmo de los tiempos señalados, los Moadim. Para eso tendremos que empezar en el pacto que ha hecho Dios con su pueblo. Y ese lo encontramos en el Antiguo Testamento, en Jeremías 31:31. He aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y esta es la primera parte importantísima, que no podemos leer de corrido y pensar que Israel y Judá es lo mismo, porque está haciendo una distinción entre dos casas. De esto vamos a hablar en un segundito más. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, es decir, con el pueblo hebreo, que fue sacado en Éxodo de Egipto, porque ellos invalidaron este pacto, a pesar de que yo fui para ellos marido, dice Jehová. Este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. En un momentito vamos a profundizar en esta última parte. Volvamos a Israel y Judá. F.F. Bosworth, evangelista de principios de siglo, dice: hoy en día existe mucha enseñanza sobre el tema de la profecía y efectivamente es fundamental que la haya. Es fundamental para todo estudiante de profecía. De hecho, es absolutamente necesario para su comprensión saber, conocer, entender la distinción que la Biblia establece entre los judíos y las demás tribus de Israel. Y hasta que esta distinción entre las dos casas, Israel y Judá, tal y como lo enseñan las Escrituras, no se comprenda claramente, gran parte de la Biblia permanecerá cerrada. Esta clara distinción entre las dos casas nunca se pierde de vista en la Biblia. Y hasta que se comprenda, es imposible comprender la verdad de las Escrituras sobre este tema, ni la historia bíblica de Israel. Él dice: si tuviéramos tiempo podríamos mostrarles de la
ignorancia de esta distinción y cómo ésta es responsable de gran parte de la infidelidad actual. En este tema, gran parte de la infidelidad actual porque desconocemos, no hemos logrado escudriñar de la manera que se nos requiere escudriñar el texto bíblico, pero nosotros somos la última generación. Nosotros estamos al filo de los tiempos y tenemos todo el beneficio de todo el historial y todos los errores y toda la experiencia que ha pasado la humanidad. A nosotros nos corresponde eh, un- una obligación bien grande de verdaderamente escudriñar las escrituras. Y al no hacerlo, nosotros estamos desgraciadamente siendo infieles. Del cristianismo. Afortunadamente nosotros sí tenemos tiempo para analizar y estudiar a fondo. Romanos 11. Aquí tenemos más en claro. Pablo nos aclara de qué está hablando. Este pacto con Judá y con Israel. Y dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque yo también soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Este es Judá, el pueblo judío. ¿Ha desechado Dios al pueblo judío? De ninguna manera, porque yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Más adelante en el versículo 4 dice, ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo, en ese tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia, que tiene una tarea. Y luego viene la introducción de la salvación de los gentiles, que una vez que entran en pacto dejan de ser gentiles y se convierten en nación santa, pueblo adquirido, ¿verdad? Entonces, digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen definitivamente de ninguna manera. Pero sí, por su transgresión, entró la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Nosotros debemos provocar a celos a Judá. Esas palabras llevan mucho peso. Más adelante en el versículo 17 dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú y yo, siendo olivo silvestre, hemos sido injertados en lugar de ellas, y se nos ha hecho partícipes de la raíz de la rica savia del olivo, de la sana doctrina, de una doctrina sin haber sido adulterada por Roma y por Grecia, y que hemos heredado. No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, debes saber que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz de la enseñanza, sin haber sido adulterada, es la que te sustenta a ti y a mí. Tú dirás, las ramas fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. La palabra fe en griego es pistis, y pistis es más completamente traducida, mejor traducida, como fidelidad. Tú y yo, por la fidelidad, nos mantenemos en pie. ¿La fidelidad a qué? Aquí la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y se mantienen en fidelidad a las enseñanzas de su Mesías.
No te ensoberbezcas, sino más bien teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco te perdonará a ti con tu idolatría, tus falsas doctrinas, tus obras de legalismo. Bien, y luego leemos en el versículo 24, porque si tú y yo fuimos cortados del que por naturaleza es olivo silvestre, y en contra de toda naturaleza, hemos sido injertados en el buen olivo de la sana doctrina, ¿cuánto más estos primogénitos, su pueblo, la niña de sus ojos, que son las ramas naturales, volverán a ser injertados en su propio olivo? Y ahora la restauración de Israel. Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio y no sean arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Porque lo que ha ocurrido es que ha acontecido a los israelitas endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y después los dos pueblos serán salvos. De los dos palos se hará uno, y el tabernáculo caído de David será restaurado. Nosotros somos los que tienen el boleto VIP, el boleto de persona muy importante, y tienes prioridad en la entrada, en la fila a la cena del Cordero. Perdón, todo esto es importante y es el fundamento de por qué digo que las palabras de provocarles a celos son tan fuertes, esos detalles tan pequeños que pudiéramos pasar de corrido y no darnos cuenta de que, número uno, tenemos el boleto VIP, es decir, el pase de entrada al principio. Y una vez que nosotros hayamos entrado, se les quita el velo a Judá, a los judíos, tal vez antes, a muchos otros. Pero nosotros tenemos una tarea que no hemos reconocido a fondo, y es provocarle a celos a Judá. ¿Cómo podemos provocar a celos a Judá? Lo voy a tocar ahora en esa siguiente imagen. Primero entramos nosotros y debemos provocarle a celos a los judíos. ¿Cómo? ¿Cómo podemos provocar a celos a los judíos? Bien, pues estuvimos en el Antiguo Testamento, pasamos al Nuevo Testamento y ahora vamos a la boca de, a la parte del Antiguo Testamento. Daré mi ley en sus mentes, la escribiré en sus corazones. Esta es la manera en la que nosotros debemos provocar a celos a Judá. Y para analizar, daré mi ley en sus mentes, nos vamos al hebreo. Y dice, natati et torati bekirbam veal libam. Natati, pondré, et torati, mi Torah. ¿Dónde? Bekirbam, en sus mentes, veal, y en libam, sus corazones. La palabra para ley es la enseñanza, y esa es Torah. Y la Torah incluye en un principio los 5 libros del Pentateuco, donde está toda la ley de Dios, toda la enseñanza de Dios, que se reitera a través de la enseñanza de los profetas y después se reitera en el Nuevo Testamento.
en Proverbios, Salmos, perdón, Profetas, Proverbios, Salmos, y luego se reitera en el Nuevo Testamento. Y ahora vamos a la boca del Mesías. Mateo 5:17, no piensen ni se les ocurra pensar, que no cruce por sus mentes que yo vine a abrogar la ley ni la enseñanza que dejaron los profetas. No vine a abrogar ninguna ley, no vine a crear una nueva religión, no vine a establecer reglas nuevas, sino vine a cumplirla. Y en cumplir, la palabra esplero en griego, es llenarla en toda su plenitud. Es decir, que Jesús, el Mesías, Yeshua HaMashiach, como se le hubiera llamado en aquellos tiempos, fue, es y seguirá siendo el maestro de maestros, de la enseñanza, el mejor analítico y crítico de la ley. Y cuando tiene una crítica en cuanto a la observancia de la Torá, se los hizo saber a los fariseos. De la misma manera que nos lo hace saber a nosotros, simple y sencillamente es cuestión de escudriñar las palabras. Vino a llenarla en toda su plenitud. No vino a abrogar absolutamente nada. Y más adelante nos aclara, porque de cierto afirmo que mientras existan cielo y tierra, ni una jota ni una tilde desaparecerá de la ley. Así es como lo entendemos en la traducción al español. Pero si nos vamos a la fuente de su mente, de su cabeza hebrea, en hebreo está diciendo que ni una yod ni un tagim de la escritura desaparecerán. En un momentito les enseño qué es una yod y qué es un tagim. Hasta que se haya cumplido, el plan de redención de la humanidad. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, por pequeño que sea, y encima se atreva a mal enseñar a los hombres y a desobedecerlos, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. ¿Qué está diciendo aquí? Que será destituido de su alto rango de fariseo, de X, Y o de Z, y será llamado pequeño en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga, escudriñe las escrituras, salga de Babilonia, deje atrás las falsas doctrinas, no se vaya ni a diestra ni a siniestra, sino que se vaya por el camino derechito. Será llamado grande en el reino de los cielos. Porque verdaderamente les digo que si nuestra integridad en la manera en la que observamos la enseñanza divina no excede a la de los escribas y fariseos, no tenemos lugar en el reino de los cielos. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cómo puede ser nuestra integridad en la manera en que observamos la ley de Dios superior a la de los escribas y fariseos? Pues sí se puede. ¿Por qué? Porque tenemos la ventaja de toda la historia de la humanidad y todos los errores para estudiar y salir de la falsa doctrina y de Babilonia. Tenemos a nuestra disposición toda la ciencia que ha aumentado, que nos ayuda a que nuestro conocimiento aumente. Entonces, si el fariseo tenía obras de legalismo, digamos, sus alajás que le agregaron a la ley,
Y si el cristianismo, la apostasía, le ha quitado a la ley, nosotros al salir de Babilonia no nos vamos a ir ni a la izquierda ni a la derecha. Y vamos a volver a las sendas antiguas. Como leemos en Jeremías 6:16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Pero ¿qué responde el pueblo terco, testarudo? No andaremos. Y luego encima dice: puse también sobre ustedes atalayas, que les dijeron: escuchad el sonido de la trompeta, que esa es una clara referencia de la fiesta de trompetas. Y ellos dijeron: no escucharemos. Perdón, para los que no saben, la fiesta de trompetas es una de las santas convocaciones que vamos a tocar a fondo en nuestro estudio. Es una clara referencia. ¿Y qué significa? Trompeta de Dios, trompeta de alerta, los atalayas que están despertando a la novia, que están incitando a que el pueblo salga de Babilonia, el pueblo de Dios salga de Babilonia, ¿verdad? Eh, en el cumplimiento cíclico de las fiestas. En un momentito les explico que las santas convocaciones, las fiestas de Dios, tienen cumplimiento histórico, profético, mesiánico y personal, y que son cíclicas, que año tras año tienen una función de darnos crecimiento espiritual año tras año. ¿Qué ocurre? Por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, he aquí que traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi Torah. Mi pregunta es, como decimos en México, ¿nos quedará el saco también a nosotros? ¿Estamos aborreciendo algunas partes de la Torah, considerándolas abolidas? Considerando que nosotros estamos bajo una constitución distinta, que hemos reemplazado al pueblo judío y que ahora estamos en la creación de una nueva religión. Cuando el pueblo hebreo fue sacado de Egipto en exilio y fueron alimentados del pan de vida que cayó del cielo, del maná, que es la palabra, que es simbología de la palabra, lo calificaron de pan liviano. Y me pregunto si nosotros hacemos lo mismo. Eso es pan liviano. Ezequiel 36:27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Haré que anden en mis estatutos, que guarden mis preceptos y los pongan por obra. Deuteronomio 6:17. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, y sus testimonios. Esta palabra es un tanto cuanto ambigua, pero la palabra en el lenguaje original no lo es. Y sus estatutos que te he mandado. Ezequiel 18:21. Mas si el impío se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según mis decretos, y la justicia, de cierto vivirá y no morirá. Y aquí también justicia es otra palabra que en español me resulta, al menos a mí, un poquito ambigua. Pero cuando lo constaté en su lenguaje original en hebreo, lo entendí más a fondo. Ezequiel 20:19. Yo soy Jehová vuestro Dios. Andad en mis estatutos, guardad mis preceptos
ponedlos por obra. Son algunos versículos que saqué, los que me cupieron en una página. Podía haber llenado varias páginas de lo mismo. Deuteronomio 10:12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos. Lo debía haber puesto en letra grande porque es otra palabra clave. Que lo ames, que sirvas a Jehová tu Dios en todo tu corazón, con toda tu alma, guardando sus mandamientos, sus estatutos que prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Decreto o juicio, estatuto u ordenanza, precepto, testimonio y mandato o mandamientos. ¿Cuántas veces aparecen estas palabras en el texto bíblico? Por lo menos en el Antiguo Testamento. Claro que se repiten en el Nuevo. Pero vamos a concretarnos, a limitarnos al Antiguo Testamento, a la Torá. En su lenguaje original, decreto o juicio, mishpatim, 112 veces. Ordenanza o precepto. Perdón, ahí me equivoqué. Estatuto y ordenanza es Jukim o Jucat, ¿ok? Ese se repite 129 veces en su modalidad masculina y en su modalidad femenina 100 veces. Entonces, Jukim o Jucat es estatuto u ordenanza. Jukim o Jucat, dependiendo si se utiliza en su modo masculino o femenino. Jukim 129 veces y en el modo femenino 100 veces. Mishmeret, precepto, 38 veces. Edot, testimonio, mandamientos que dan testimonio visual o claro de el Dios a quien profesas, como por ejemplo la observancia del Shabbat, del día de reposo. Pero hay otros que son visibles, como los tzitzit, los flecos. Son mandamientos que dan testimonio visible. Edot 23. Mitzvot. Alrededor de 600 veces, más de 600 veces, en forma general se habla de mitzvot, de mandatos, que incluyen decretos, juicios, estatutos, ordenanzas, preceptos, testimonios. Y será importante que tantas veces se repitan y que nosotros no entendamos lo que es un decreto, lo que es una ordenanza, lo que es un precepto, lo que es un jukim o un jucat. Porque recordemos que en Mateo 5:17 dijo que, porque de cierto os digo que ni una jota ni una tilde, y de manera que el que quebrante uno, por pequeño que sea, de estos mitzvot, y mencioné anteriormente que iba a señalar lo que es una yod, la letra más pequeña del alefato hebreo, y lo que es un tagim. El tagim es la decoración de la caligrafía hebrea. En este caso, la palabra Mashiach, Mesías, lleva en la letra Shin la corona del Rey de Reyes. Ese es el tagim, la decoración. Entonces, ni una decoración, ni la letra más pequeña, es lo que está diciéndonos Mateo 5:17. No he venido a abrogar la ley, nada de esto, sino para
llenarla en toda su plenitud y analizarla con ustedes y razonarla con ustedes y renovar su entendimiento para que profundice y entre en su mente y en su corazón. Hermanos, a mí esa parte me cortó como espada. Me cortó como espada, eh, como bien dice, ¿no? Que es espada de dos filos. Y a manera de que iba progresando y iba descubriendo palabra y palabra, eh, no hay palabras, hermanos, no hay palabras en la Biblia, en el texto bíblico, que estén sobrando, que estén de sobra. Escudriñar las escrituras es ponerle atención y analizar los versículos palabra por palabra, porque créanme que no hay palabras que sobren. Y si nosotros estamos siguiendo de corrido, y si no sabemos lo que es un estatuto, un precepto, una ordenanza, entonces tenemos trabajo que hacer. Y ya se nos había advertido, realmente, ya se nos había advertido, que el enemigo hablaría palabras en contra del Altísimo y a los santos, aún a los elegidos, quebrantaría. Y pensaría y cambiaría los tiempos señalados y la ley de Dios. Y que estos santos serían entregados en sus manos hasta tiempos y medio tiempo. El plazo se está cumpliendo. La novia está despertando. El pueblo de Dios está saliendo de Babilonia. Estamos viviendo el tercer y último gran despertar de la hipnosis de Roma, de la falsa doctrina y de Babilonia, de la confusión. Si no despiertas ahora, te quedaste dormido. Tiempos señalados, simnim, tiempo designado. Tiempo designado. Y Moadim es la solemnidad designada, es decir, la fiesta específica. Por ejemplo, la Pascua. La Pascua será celebrada en su tiempo designado, en el tiempo que Dios ha decidido que se celebre, en su modalidad histórica, profética, mesiánica y en su modalidad personal. Y todo eso lo vamos a ver en un momento. Dios ha apartado un tiempo designado para celebrar su solemnidad designada. ¿Cuál es la realidad en la que vivimos? Que le llamamos al lunes, lunes, al martes, martes, al miércoles, miércoles y al jueves, jueves. Y que celebramos el año nuevo en enero y que el día empieza a partir de las 12. ¿De dónde viene todo esto? ¿De dónde heredamos todo esto? ¿De dónde proviene la crisis de identidad de nuestra doctrina? De Roma. De los edictos, decretos y credos que tergiversaron y adulteraron la sana doctrina que vino a enseñar el Mesías y sus apóstoles. Fundamentada, ahorita vamos a ver. Pero lo que vemos aquí arriba es la iglesia primitiva. Jesús, Yeshua, el Mesías y sus apóstoles caminando y enseñando. Es decir, judíos cristianos, en otras palabras. Observantes de Torah, celosos de la ley de Dios. ¿Y qué pasó? Rápidamente hubo tergiversación. Y aquí le puse un tache a ese nombre porque el pobre Pablo se revolcaría en su tumba si oyera que la ramificación
que crea la gran eclesía, que crea la Iglesia Católica, la Ortodoxa, del Oriente y del Este, lleva el nombre de el cristianismo paulino, que enseña que el sábado es domingo, que el Levítico ya es abolido, etcétera, etcétera. Esa es la herencia que nosotros hemos recibido. Edictos y credos y decretos que nos han cambiado la identidad y que nos han alejado de Efesios 2:20, la doctrina que debe estar edificada sobre el fundamento de los apóstoles, los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La enseñanza del Mesías y los apóstoles, fundamentada en la Torá. Lucas 46 dice: ¿por qué me llamas amo y Señor y no haces lo que digo? Lo que vine a enseñar en mi ministerio. Pasé años enseñándoles lo que sí y lo que no. Dejé testimonio de vida para que me siguieran las pisadas, no para que consideraran que se creó una nueva religión y que todo esto se tira a la basura y que ahora hay reglas nuevas. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os enseñaré a quién es semejante. Es semejante al hombre que edifica una casa, pero que cavó y ahondó, escudriñó y puso el fundamento sobre la roca. De manera que cuando vino todo viento de falsa doctrina, una avenida, el río dio con ímpetu en aquella casa, mas no la pudo menear, porque estaba fundamentada sobre la peña. Este es el árbol genealógico del cristianismo. Arriba es lo que les mostré hace un momento. La sana doctrina, la enseñanza de Jesús y los apóstoles. Tergiversada y que se convierte en catolicismo ortodoxo del Oriente y del Este. Esta es la fase del catolicismo y el cristianismo ortodoxo. Y después viene la era de los reformadores y la novia empieza a despertar y empieza a salir de Babilonia. Y después viene el primer gran despertar y más adelante el segundo gran despertar. Vamos a verlo más a fondo. Protestantismo, ¿ok? Luteranos, anglicanos y reformistas. Y más adelante el primer gran despertar, 1730, alrededor de 1730 y 1745. Y luego el segundo gran despertar, 1800 a 1845. Perdón, aquí quiero mencionar algo. ¿Se acuerdan que dije que las fiestas, las santas convocaciones tienen también cumplimientos cíclicos? Uno pudiera suponer que la fiesta de trompetas, en su modalidad cíclica de cumplir el requisito de sonar trompeta de alarma, un clamor de medianoche, en otras palabras, se cumplió para empezar a despertar, ¿verdad? Curiosamente, este mapa es de ese tiempo. Y dice, fíjense nada más, qué interesante, el camino recto, ni a diestra ni a siniestra, derechito, por favor. ¿Y qué ocurrió?
nos desvió Roma. Y empieza el gran despertar, los grandes despertares. Y empiezas a tomar camino de regreso a las sendas antiguas. ¿Cuál es nuestra meta? Volver al camino correcto. Salir de Babilonia completamente. Volver a la sana doctrina. Preguntar por las sendas antiguas. Teshuvah es arrepentirse, arrepentirnos ¿de qué? De nuestra falsa doctrina, de nuestra inmundicia y de nuestra idolatría. Apocalipsis 18:2. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído, se está derribando, la novia está despertando y Babilonia se está derribando. Porque se ha convertido en habitación de demonio y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Y porque todas las naciones, que es la palabra denominación, pequeña nación, todas bebieron del vino del furor de la fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Pero oí otra voz que dice: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus plagas. La novia está despertando y Babilonia se está derribando. No es casualidad que el mensaje a las iglesias habla de lo mismo. Dejaste atrás tu primer amor, la sana doctrina. Vuelve a las sendas antiguas. Sé fiel hasta la muerte. ¿A qué? A la sana doctrina. Deja atrás la doctrina de Balaam, ídolos, fornicación, doctrinas de Nicolaitas. Deja de tolerar las falsas enseñanzas, la falsa doctrina que te enseña y que te alimenta de idolatría y te hace fornicar con idolatría. Tus obras no son perfectas. Y Filadelfia, por lo menos, bueno, le falta fuerza, está débil, está hipnotizada todavía, pero tiene la puerta abierta para salir de Babilonia. La Odisea, tibia, desnuda, desventurada, miserable, ciega. ¿Qué le hace falta? Colirio para que pueda ver claramente el engaño. Para que pueda ver claramente la hipnosis en la que nos encontramos. Constantino. Y no es el único responsable, pero en primer lugar declaró impropio seguir la costumbre de los, nótese la palabra, judíos. No pueblo de Dios, no enseñanza divina, no Torah. La costumbre de los judíos de la celebración de la Santa Fiesta, ¿cuál se refiere a la Pascua? Y ahí viene la mentira, la cizaña de la víbora venenosa. Habiendo sido manchadas sus manos con el crimen, las mentes de estos desgraciados están necesariamente cegadas. ¿De quién está hablando? De los judíos. Valdría la pena analizar que los judíos, al decir judíos, está hablando de Jesús, Yeshua, el Mesías, que es judío, y los apóstoles, que son judíos, que son los primeros judíos mesiánicos que creyeron en un Mesías. Entonces, tenemos que hacer una distinción entre el pueblo judío que aún no ve al Mesías como Mesías, y el pueblo judío que ya lo vio como Mesías y lo reconoció. Un judío rabínico y un judío mesiánico. Entonces, declaró impropio seguir la costumbre de los judíos en cuanto a la celebración de la Pascua, porque habiéndose manchado las manos con el crimen, las mentes de estos desgraciados están cegadas.
De tal manera que no tengamos pues nada en común con los judíos, porque ellos son nuestros adversarios. Evitemos todo contacto con este camino maligno. Y por eso entonces propone que renunciemos a todas las tradiciones, a todos los ritos, a todo lo que entre comillas llamo legalismo, a esto de panes sin levadura y fiestas de corderos de los hebreos. Qué falta de respeto, porque estás hablando de las santas convocaciones del Señor, no de corderos y de los hebreos, le pertenecen al Señor. Sacrificios, oraciones, esperanzas, purificaciones, santificaciones, propiciaciones, himnos, todo es una basura. Toda esa observancia de sinagogas y todo lo que comen y no comen, todo, renuncio a todo. Renuncio a la manera santa de comer. Y por el contrario, acepto todas las costumbres, ritos y legalismos, las fiestas romanas, los sacrificios, las oraciones, las purificaciones, los bautizos a nuestra manera. Y ahora nombramos al pontífice máximo para que sustituya al sumo sacerdote. Y propiciaciones, fiestas de sábado, bueno, ahora es el domingo. Nuevos cánticos, nuevas observancias, una nueva manera de comer y de beber. En otras palabras, acepto absolutamente todo lo que es romano. ¿Te das cuenta cómo estás bebiendo del vino de la ira? Todo lo que es romano, toda la ley nueva, rito y costumbre de Roma. Y hará la nueva religión romana. Estamos heredando. En una palabra, renuncio absolutamente a todo lo judío, a todo lo santo, y a todas las leyes, ritos, tradiciones, porque Israel, en su inolvidable condición de pueblo deicida, asesinos de Cristo, han sido sustituidos por un decreto divino. A ver, momento. Sustituidos por decreto divino. Acabamos de leer que ha desechado Dios a su pueblo de ninguna manera. Parecía una cosa indigna que en la celebración de esta santísima fiesta de la Pascua nosotros siguiéramos la práctica de los judíos, porque han impíamente manchado sus manos con enorme pecado y están por lo tanto merecidamente afligidos con ceguera del alma. No tengamos pues nada en común con esta detestable muchedumbre judía, porque hemos recibido de nuestro Salvador un camino diferente. Perdón, en este punto quiero hacer notar que el judío guarda la Pascua también según el calendario de Gilel II. Y lógicamente muchos de nosotros guardamos la Pascua conforme a el calendario de Roma. Entonces, se dan cuenta cómo, queramos o no, tenemos herencia que nos está atando. Suena bonito, pero es apostasía. Porque la sana doctrina del Evangelio, sin adulterar, en Gálatas 6:8 nos dice: si aún nosotros, o un ángel del cielo, que sería un ángel falso, bajara y les anunciara otro evangelio diferente al cual le estamos anunciando nosotros, eso sea anatema. Eso es apostasía, es idolatría, es falsa doctrina. Y por si fuera poco lo reitera, lo vuelve a decir, como antes hemos dicho, lo repito: si alguien viene a predicarles un camino diferente, esto es anatema.
apostasía. Todo lo que dijo Constantino, dejar atrás legalismos, ritos, fiestas de corderos y la manera de comer y todo eso. Si tú estás bebiendo ese vino, estás bebiendo el vino del que habla Apocalipsis. Lo que nosotros tenemos que entender es que hay congruencia y cohesividad en el texto bíblico. Si en tu manera de entender ves contradicciones, es porque lo estás entendiendo al revés. Es porque algo anda mal. Que Jesús dijo: no he venido a abrogar la ley, ni la enseñanza de los profetas, sino a darle toda plenitud. Y Pablo dijo: según el camino que el otro campamento llama herejía, así sirvo yo al Dios de mis padres, creyendo, observando, guardando y siguiendo todas las cosas que en la Torá y en la ley de los profetas están escritas. Y Efesios 2:20 dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la piedra del ángulo la enseñanza de Jesucristo el Mesías. A la ley y al testimonio. Y si no enseña conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Es porque están en hipnosis, porque aún están bebidos, hipnotizados con ese vino. Que no les permite discernir entre lo santo y lo profano. Con eso, con ese fundamento, con esa comprensión, con esa renovación de entendimiento, es que se propone que penetre esta Torá en nuestra mente y en nuestro corazón, y que obedezcamos por convicción lo que vamos a aprender o reaprender. Las santas convocaciones, los tiempos señalados del Señor. Levítico 23. Y la primera de ellas dice así: habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles las fiestas señaladas, las santas convocaciones, las fiestas solemnes del Señor, que vosotros proclamaréis como santas convocaciones honestas. Primera, 6 días trabajarás, pero el séptimo día será día completo de santificación, porque santa convocación es: no haréis trabajo alguno, día de reposo para el Señor donde quiera que habitéis. Bien. Em, si me dan tiempo, tengo 15 minutos más en mi siguiente. No sé si quieran ustedes hacer preguntas en relación a esta parte primero o le doy a los otros 15 minutitos y después ya me hacen las preguntas. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo pienso, hermano, que podría darnos
¿Otros 15 minutos? Excelente. Porque lo que viene ahora es lo bueno. Lo que viene ahora es, ahora sí, ya estamos entendiendo, está penetrando en nuestro corazón, en nuestra mente, que el Espíritu haga su trabajo de redarguirnos estos días, estas semanas, estos meses, el tiempo que tome, pero entre más rápido mejor. Y entonces empecemos a entender a fondo, con puntos y comas, palabra por palabra, de qué se trata todo este asunto. Bienvenidos a En Busca de la Verdad. Esta es la segunda parte de la serie correspondiente a los tiempos señalados. En esta ocasión quisiera empezar con algo que dejamos en la sesión anterior, y es discernir entre lo santo y lo profano y cuestionar cómo es que nosotros guardamos las fiestas paganas con tanto gusto, con tanta anticipación, con tanto gasto, con tanto interés, con tanto énfasis. Tal vez es porque no nos habíamos dado cuenta que es herencia de lo que Constantino hizo. Recuerden que nos invitó, por así decirlo, entre comillas, a aceptar todas las costumbres, ritos, legalismos, fiestas romanas, paganas, junto con sus sacrificios, oraciones, purificaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y totalmente abarcante la nueva religión romana. Pero ignoramos las fiestas del Señor. Las desconocemos. Bueno, algunos, la mayoría. De hecho, estábamos analizando, hace el día de hoy, estábamos analizando que hay un porcentaje tan pequeño, pero tan pequeño, de creyentes en el mundo que guardan el día de reposo. Que no es el todo, pero es algo. Algo muy importante, sí, pero no lo es el todo, que quede claro. Hay 23 millones de adventistas que guardan el día de reposo. Y hay 20, sí, hay 29. Hay 23, me equivoqué. Son 23 y 18 millones de judíos que guardan el día de reposo. Hermanos, es 0.5% de la humanidad. Qué cosa más tremenda. 9 y 23 judíos que guardan el día de reposo. 23 millones. Hablando de los hijos de Israel, el mundo apóstata, el cristianismo en apostasía dice, ya ves, ahí está hablando con los israelitas. No, ya no eres extranjero ni advenedizo, vives en pacto. Y estudiamos en la sesión anterior que Dios quiere poner su Torah en nuestra mente y en nuestro corazón. No hay duda alguna, hay que observarlo, eso y más, no hay duda alguna. Jesús dijo, no he venido a abolir ninguna ley, ni a los profetas, ni ninguna de sus enseñanzas. Y el que desobedezca y enseñe a desobedecer el más pequeño de los mandamientos, será destituido de su cargo y llamado pequeño en el reino de los cielos. Ni una jota, ni una tilde, ni una yod, ni un tagim cambian de la ley. ¿Qué más claro lo queremos? Eso es para las personas que no saben del día de reposo. Pero hay 29 millones más 23 millones que sí saben del día de reposo. Y a capa y espada lo defienden. Pero ¿qué ocurre
¿Qué ocurre si te digo que hay 7 días de reposo y de alta solemnidad en las fiestas del Señor? Alta solemnidad, Shabbatón, perdón. Es muy claro. Tiene una solemnidad más elevada que la del Shabbat semanal, porque tiene una característica especial. O sea, es el doble. Es Shabbat, que ya de entrada ya sabemos lo que eso significa, tiene toda la importancia, y encima lleva una alta solemnidad por ser un Shabbat que se va a celebrar dentro de las fiestas del Señor. Y por cierto, sea séptimo día o no. Hay algunos que sí van a ser en Shabbat, en sábado, y hay otros que no caerán en Shabbat, sábado. Mas sin embargo llevan la alta solemnidad de Shabbatón. Hay 7, hay 2 en las fiestas de panes sin levadura, que en hebreo se dice Hamatzot. Hay uno en Pentecostés que se dice Shavuot. Hay uno en trompetas que se dice Yom Teruah. Hay uno en expiación que se dice Yom HaKippurim o Yom Kippur, como muchos tal vez lo conozcan en Estados Unidos. Y 2 en la fiesta de tabernáculos o la fiesta de Sukkot. A través de los tiempos, el enemigo ha estado tratando de sofocar al pueblo de Dios y su plan de redención. Uno de los intentos fue la muerte de los inocentes. Otro, la esclavitud del pueblo hebreo. Otro, la división del reino del norte y del reino del sur, y cómo se disolvió y se paganizaron las 10 tribus del norte. Claro que todo esto que es malo lo utiliza para bien Dios, y de todo saca algo bueno para los que confían en el Señor. Y lógicamente que es por eso que el mensaje ha llegado a nosotros, en base a la promesa a Abraham de hacerlo padre de multitud de naciones. Y es por la paganización de las 10 tribus del norte que se mezclaron con el resto de la humanidad, que nosotros ahora tenemos un porcentaje de ADN de sangre judía, y la gran mayoría de nosotros, especialmente los que tenemos mestizaje con España, tendríamos sangre sefardí. La gran mayoría tenemos un porcentaje de sangre judía, lo sepamos o no. Y hay algunos que tal vez no la tengan, que tengan absolutamente nada de sangre judía, pero de cualquier manera ha sido adoptado a la familia de Dios, injertado en el olivo, en el buen olivo, adoptado a la familia de Dios. Otro de los intentos del enemigo de sofocar el plan de salvación es precisamente esto: la tergiversación del Evangelio y la tergiversación de la sana doctrina. El enemigo se infiltra por medio de Roma y empieza a tergiversar el Evangelio. Ya lo habíamos leído, Apocalipsis 12:17, el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra con el resto de la descendencia de Abraham, más específicamente con los que verdaderamente guardan los mandamientos de Dios y se mantienen fieles a su Mesías. En Juan 4:21, cuando Jesús, Yeshua, el Mesías, está conversando con la mujer samaritana, están hablando de si es que es correcto que los samaritanos adoren o celebren las fiestas en Samaria, porque dicen, ustedes judíos la observan en Jerusalén. Claro que sabemos que eso es lo que ocasionó Jeroboam. Cambió la celebración de las fiestas a Samaria, que está totalmente en contra de la Torá,
agregó fiestas, creó becerros de oro para modificar en sí lo que estamos viviendo actualmente, si te pones a pensar. Qué triste, ¿no, hermanos? O sea, si ya este colirio en nuestros ojitos, eh, se agregaron fiestas para los samaritanos, las movió del lugar de Jerusalén como es ordenado en Levítico. Y, y pues Jesús, el Mesías, así como se encaró con los fariseos y les dijo, esto no es bíblico, en otras palabras, no, eso de lavar jarros y que no puedes caminar tantos pasos en el día de reposo y que no puedes sanar y que no es bíblico, no está en la Torá, en otras palabras. Y si los pies del Mesías estuvieran caminando entre nosotros, ¿qué nos iba a decir? ¿Qué están haciendo? ¿Dónde cambió el asunto? ¿Verdad? ¿De dónde están quitando y poniendo a su antojo? Especialmente fiestas, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que estemos nosotros? Somos los que más conocimiento tenemos, ¿no? Nosotros tenemos que pensar por nuestros hermanitos chiquitos, los que están todavía bien metidos adentro, en la confusión. Nosotros le sacamos ventaja, pero nos falta, porque el Mesías vendría y nos encararía y nos diría, a ver, ¿de dónde está sacando esto? El cristianismo en apostasía hizo lo mismo que Jeroboam, se deshizo de las fiestas. Pero el Mesías Jesús dice, mas ahora vienen días, y de hecho esos días los estamos viviendo actualmente, en los que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir, bueno, todos conocemos del Éxodo, el primer Éxodo, donde en Éxodo 5, del 1 al 2 leemos, Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le dijeron, el Señor, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo para que me celebren en el desierto fiesta en mi honor. No en honor de los judíos, no en honor de los hebreos, ni de los corderos, como dice Constantino, fiesta en mi honor. Y todos hemos escuchado, lógicamente, y sabemos muy bien del Éxodo. ¿Y qué del segundo Éxodo? Jeremías 16:14 dice, no obstante, he aquí que vienen días. Y yo agrego, he aquí que ya llegaron esos días, en que no se dirá más viva Jehová que hizo salir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino viva Jehová que ha hecho salir a los hijos de Israel de las tierras del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, a ti y a mí, y a muchos otros. Y ahora toca salir en éxodo espiritual a la tierra prometida. He aquí que envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán. Y después enviaré muchos cazadores y los cazarán. Por todo monte y todo collado, por las cavernas de los peñascos. Porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron. Ni su transgresión, ni su anomía, ni su idolatría se esconde de mi presencia. Pero primero pagaré al doble su iniquidad por su pecado, porque contaminaron mi tierra con los cadáveres de idolatría, y de sus abominaciones llenaron mi heredad. He aquí que envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán. En Jeremías 16:16. Y en Jeremías 6:16 dice, paraos y preguntad por las sendas antiguas.
pescadores. Esperemos que no seamos de los que dicen no andaremos con los pescadores. Y luego vienen cazadores que los cazarán. Esperamos que no seamos de los que digan no escucharemos el sonido de alerta de trompeta de los atalayas, de los cazadores. Si recuerdan, Jeremías 6:16 dice: paraos y preguntad por las sendas antiguas. ¿Cuál es el camino correcto para que anden por él? Mas el pueblo respondió: no andaremos. También envié atalayas y les dijeron: escuchen el sonido de trompeta. No escucharemos. Por lo tanto, oíd naciones y entended, congregaciones, lo que sucederá. He aquí que traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque aborrecieron mi ley, mi Torá. El segundo éxodo que estamos viviendo actualmente también lo describe Ezequiel 36:24. Los sacaré de entre las naciones, los reuniré de todos los pueblos y los haré regresar a su propia tierra. ¿Cómo? Los rociaré de agua pura, quedarán purificados y después serán limpiados de todas sus inmundicias e impurezas e idolatría. Infundiré un corazón nuevo derramando mi espíritu sobre ustedes. Quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y pondré un corazón de carne. E infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis estatutos y obedezcan mi Torá. Qué curioso. Envió pescadores y cazadores y ya vimos que o escuchas y caminas o te quedas atrás. Y en Apocalipsis 18:5 habla de dadle a ella como ella os ha dado y que pague el doble según sus obras. Y lo mismo dice Jeremías 18, pero primero haré que pague el doble por su iniquidad y su pecado. Si te La palabra para iniquidad y pecado y transgresión de la ley tiene que ver, tiene peso, porque en algunos casos sí es iniquidad, en algunos casos es pecado, pero en algunos casos es anomía. Anomía es transgresión de la Torá, es decir, ignorar o rechazar o aborrecer, como leímos anteriormente, la enseñanza, los pequeños detalles de los das estatutos, cuenta, preceptos, hay ordenanzas. cohesividad y congruencia en toda la enseñanza. Y hay más todavía. Perdón, antes de empezar, dijimos que nos sacará de la tierra, nos rociará de agua, nos purificará y nos limpiará e infundirá espíritu en nosotros. ¿Y qué quiere decir esto? En la fiesta de Pascua, que se dice Pesaj, en la aplicación personal, espiritual de nosotros, seremos sacados de la Kahti etchem. Seremos sacados, seremos limpiados en la fiesta de panes sin levadura, porque se va a sacar la levadura de nuestra vida. Utehartem. En la fiesta de primicias, en cumplimiento personal y espiritual, será derramada agua viva. Seremos bautizados con agua viva, Maim Tejorim. Y en la fiesta de Pentecostés, en cumplimiento espiritual y personal, Dios derramará su espíritu sobre nosotros, infundirá su espíritu en nosotros. Veruach Hadasha. Si te das cuenta, el Mesías es la parte íntegra, la parte central de las santas convocaciones, de las fiestas, de los tiempos señalados. Y de nuevo, cohesividad y congruencia.
Los sacaré de las naciones. Ah, ok. Salgan de ella, pueblo mío. Los rociaré de agua limpia. Seremos limpiados de toda inmundicia, de toda ave inmunda y aborrecible que son las impurezas. Y bueno, como a mí me gusta ir a los fundamentos. Bien. Tuvimos la introducción, bueno, el fundamento. Gracias por su paciencia. Traté de cubrir todos los detalles. Traté de mostrarles todos los versículos habidos y por haber. Tal vez me falten algunos, pero traté de conectar los versículos, porque de eso se trata, de cohesividad y congruencia. Traté de dar todo el fundamento y dar una introducción a las fiestas. Vimos el cumplimiento personal, espiritual en las fiestas de la primavera, la Pascua, panes sin levadura, primicias y Pentecostés. Las de otoño son trompetas, expiación y cabañas. Em, Todas las fiestas tienen un cumplimiento histórico, un cumplimiento profético, mesiánico, es decir, tiene que ver con la redención del Mesías, de la redención que hace el Mesías por la humanidad, y tienen un cumplimiento personal. Yo salí de Egipto en una Pascua. Yo empecé mi purificación y paso por mi santificación y espero que se derrame espíritu sobre mí. ¿Ok? Todos nosotros estamos caminando por las fiestas en su momento cíclico, año tras año. Tal vez no lo hayas visto, no te hayas sincronizado y sintonizado a los tiempos de Dios. Esperemos que a partir de esta Pascua, de este Pesaj, lo celebremos a los tiempos señalados y que estemos perfectamente alineados y perfectamente sintonizados con los tiempos de Dios, porque es una cosa maravillosa, es la purificación y es la santificación. Em, en la siguiente oportunidad que tengamos, les voy a explotar la cabeza, nomás les voy a dar lo que ven aquí es ese Génesis 1:1, el primer versículo de la Biblia. ¿Mm? Se los voy a enseñar en hebreo, les voy a enseñar la simbología, les voy a enseñar las fiestas y les voy a enseñar el significado detrás de ellas. Y que todo estaba planeado desde la fundación de los tiempos. Mm, Vamos a entrar ya a fondo en lo que son las fiestas y sus cumplimientos y todos esos detalles. Perdón, tal vez me extendí un poquito más de lo que se anticipaba. Hermana, ¿quiere darle la oportunidad de que hagan preguntas? Sí, hermano, por favor. Sí, cómo no. Hermanas o hermanos, ¿tenemos a alguien que tenga alguna pregunta? Ahora es el tiempo. Pueden levantar su mano, por favor. Creo que Caleb, Ah, ¿qué tal Caleb? Buenas noches a todos, hermanos. Soy la mamá de Caleb. Mi pregunta, para mí es nuevo todo esto, lo del hebreo, pero como adventistas, yo sé que Dios nos ha ido guiando, como usted decía, nos ha ido sacando de Babilonia, que incluso, como decía, es nuestra mente, ¿no? La confusión que hay incluso en nosotros. Pero, ¿cómo pudiéramos o dónde empezaríamos más bien? Porque veo todo esto y digo yo, es bastante. Incluso ahorita le comentaba a mi esposo, ¿cómo pudiera, aparte de empezar, cómo nos beneficiaría el aprender esto? Y él me decía, no, pues el entender más a profundidad la palabra de Dios. Entonces, pero creo que la pregunta es, ¿dónde empezamos, hermano? Sí, mire, Somos hermana, tan para empezar, ignorantes. bueno, gracias, hermana, y
yo estoy súper emocionado cuando la hermana Patti me dijo, oye hermano, nos podría dar un poquito de esto. Y yo me lleno de gusto porque yo he pasado por todo esto y yo soy bien analítico. Y pues yo pasé por eso y dije, yo no puede ser posible. Empecé a estudiar hebreo y dije, no puede ser posible que estoy leyendo. A ver, espérate. Y sí, realmente, bueno, por medio de un ministerio, damos clases. De hecho, la hija de la hermana está tomando su segundo nivel de hebreo. Pero bueno, hay algunos que pueden aprender hebreo, hay algunos que simple y sencillamente yo les puedo enseñar cómo en unas aplicaciones en el internet puedes consultar el texto en hebreo o en griego y te vas a dar cuenta que desgraciadamente nuestras traducciones en algunos casos nos obstaculizan la comprensión. Pero el hebreo es un lenguaje vivo que tiene, ya van a ver en la siguiente sesión, van a ver cómo hay tanta simbología que nos abre el entendimiento. Por eso cuando dice la renovación del entendimiento, eso es lo que quiso decir con renovación del entendimiento. Em, y nosotros somos los aplicados, o sea, hablando, no quiero decir que somos fariseos, con orgullo fariseo, ¿no? Pero somos los aplicados de la clase, ¿ok? Tenemos la obligación de enseñarle a los que vienen detrás, ¿ok? Estoy hablando de nuestros hermanos que aún no guardan el día de reposo, que siguen en esta hipnosis más profunda. Nosotros somos los aplicados que estamos llevando la bandera que lleva el faro que va anunciando, ¿no? Al resto, es por acá, tal y como dijo como vio la hermana Joy la visión, ¿no? Es por acá, ¡ay! Por acá es el camino. Entonces, sí, hay aplicaciones en donde podamos consultar en línea el texto para que profundicemos un poquito más y escudriñemos. Hay algunos que puedan y quieran tomar hebreo, también se puede. Yo tengo en a mí me gusta mi canal, que es un canal chiquitito, que apenas lo empecé, pero yo ya no me podía quedar callado. Se llama de la verdad, y pongo unos videos y analizo y pongo el texto original y veo los textos. La sesión que entra les voy a enseñar traducciones en nuestra Biblia que te pones a llorar, te pones a llorar. Por eso hay hermanos que están confundidos. Pues claro, lo leyeron en la Biblia y estaba mal traducido. Un ejemplo es que nadie os juzgue en cuanto a comida o bebida. ¿Cómo? No, yo puedo comer lo que quiera y dice que no me juzgues, ¿verdad? Pero tiene el lado correcto y tiene el lado equivocado. Entonces, hay mucho que aprender, pero es fascinante. Es fascinante porque es la verdad y la verdad nos hará libres. La verdad nos va a liberar. Ya tenemos muchísima luz de por sí, pero la que viene es la decisiva y la definitiva, la que nos va a hacer entrar en un pacto total. Porque lo único que vamos a hacer en, en el reino milenial es estudiar y estudiar y estudiar. Y yo creo que va a haber algunos que le vamos a enseñar a los que no llegaron tan alto, ¿entiende? Si vamos a estudiar todos y va a haber jerarquías de estudios. Entonces, sí, hay mucho que estudiar y espero que haya respondido a la pregunta. Gracias, sí. Sí, hermana Pati. Muchas gracias. Buenas noches. Nomás quería comentar que de hecho, cuando yo empecé a estudiar la Biblia, porque pasó demasiado cosas también, pasan muchas cosas en la vida y nada es de casualidad. Todo, todo, todo. Especialmente los malos momentos son muy buenísimos para poder llegar a ser la persona que Dios desea que nosotros seamos. Y de hecho, cuando yo tuve que yo no sabía dónde empezar, y yo dije la Biblia, yo empecé. Hermana Patti, se está volviendo a cortar como en la mañana.
cualquier No se diccionario, sino que escuchó. empezó y me gustó, pero había algo que no me llenaba todavía. Y yo me recuerdo, hermano, yo la tomé junto con mi hijo, no puedo hacer nada. ¿Creen escuchar? Ya, ya volvió la serie alemana. Estaba comentando que de hecho cuando yo empecé a estudiar la Biblia, y quería decirles que todo lo que pasa en nuestras vidas, especialmente las cosas malas, son muy buenas, porque sin esas cosas malas nosotros no pudiéramos haber crecido y llegar a ser la persona que nosotros somos para la honra y la gloria de Dios. Empecé a estudiar con el diccionario Noah Webster de 1828, pero había algo que el Señor lo puso, ¿verdad? Que no estaba satisfecha. Entonces yo tomé con mi hija la primera clase que el hermano dio en este ministerio y, y yo ya le había, yo venía hace mucho tiempo pidiéndole a Dios que me ayudara a entender el verdadero significado de las palabras. Y cuando yo creo que el hermano Francisco se recuerda, creo que en la segunda clase o tercera clase yo le pregunté cuál es la aplicación y él me mandó dos aplicaciones, una en español y una en inglés. Yo vi la de español, no la pude entender muy bien, me metí en la de inglés y eso fue lo que hice. Y yo dije, voy a empezar desde Génesis y empecé cuando el hermano me dijo, me dio la aplicación y empecé desde Génesis y empecé a tomar notas y, y eso fue eso fue el año pasado, a principios, si no me equivoco. Yo no he terminado de leer todavía la Biblia, ni tan siquiera el Antiguo Testamento, pero aprendí bastante, demasiado por la gracia de Dios. Y como dijo él, pasa algo en nosotros que empezamos a quedarnos como tan maravillados cuando yo leí en Génesis este 1, en donde decía que hizo las dos lumbreras para estaciones y decía, pero es que no tiene sentido que el Señor haya creado para que nosotros diferenciemos entre verano, otoño, invierno, tiene que haber algo. Y fue cuando empecé a ver y entre más lee, como dijo el hermano, empieza a conectarse. Y fue es más inteligente o porque una hermana tiene mejores ideas, no. Las cosas pasan porque Dios es bueno y tiene misericordia para sus hijos. Y lo que está pasando ahora es por mis. Digo esto para que no se preocupen porque de dónde empezamos y yo sé que quieren saberlo todo y aprender mucho, pero no se preocupen porque ustedes solo tienen que empezar desde Génesis, porque no se puede abrir la Biblia y decir a un Tim Marí de Dopingüe, aquí voy a leer, esto me quiere decir Dios, no, tiene que haber un orden como Él es. Y es desde Génesis, empezar a estudiar y todo lo demás Dios lo da. Porque si Él, como le he dicho anteriormente, si Dios no puede darle entendimiento independientemente de la persona que usted sea, entonces ese Dios no es Dios, no tiene poder. Porque si no puede trabajar en cualquier mente, entonces ese no es Dios. Y ese Dios yo no lo quiero servir, porque yo quiero un Dios que tenga el poder sobre todo y para todo. Eso es todo. Muchas gracias por su atención. Bien, gracias, hermana. Sí, me acuerdo perfectamente que tuvimos esa conversación. En mi comentario, la palabra que estaba buscando cuando estaba hablando de Babilonia se está desmoronando, hermanos. Y eso, ese de tiempo, tiempos y medio tiempo, se está cumpliendo el plazo. Nosotros estamos despertando y estamos saliendo. No todos, sí, hay algunos que tienen mucho sueño, pero habemos muchos que estamos despiertos y estamos hambrientos de la verdad y de obedecer fielmente a Dios y claro que tiene mucha importancia porque cuando yo leía en español ley, como dije anteriormente, justicia, testimonio, nah, pues, ¿qué querrá decir con eso? Pero si ya estudiándolo en hebreo, digo, es un precepto, por ejemplo, las fiestas, es a lo que iba. Las fiestas son un estatuto perpetuo.
Esa es la palabra, estatuto y perpetuo. Entonces, dije, cuando yo empecé, dije yo, estatuto, 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 a ver, ¿y qué es un precepto? ¿Y de dónde sale? Y una cosa destapa otra, y otra destapa otra, y una conecta una, y otra conecta la otra. Y así vamos a ir descubriendo la verdad. Alguien pregunta, ¿y por qué los adventistas no celebran las fiestas? Híjole, yo creo que voy a pensar bien la respuesta para no, para dar una respuesta completa. Yo creo que, desgraciadamente, em, mm, como digo, estamos despertando. em, em, mm, bueno, yo puedo hablar de lo mío, de lo personal. Yo me considero afortunado porque, como les dije, nací en México. A los 16 años me fui a Estados Unidos, aprendí rapidísimo inglés. Al segundo año ya estaba pues, tomando otro idioma y luego a los 2 o 3 años ya estaba tomando otro idioma y, y, y aprendí varios idiomas, trabajé en los juzgados, mi trabajo era traductor e intérprete, o sea, yo ya tengo la mente mm, afinada para ponerle atención a las palabras, ¿no? Y que la traducción sea fiel, total y completa. Entonces, pues, una cosa me llevó a la otra y me llevó a aprender hebreo la clase que viene, que creo que va a ser el viernes, van a ver las traducciones que les voy a poner y, y yo no lo podía creer. No, 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 no. Dije, no puede ser posible, esto no es cierto, es un error, no puede ser. No puede ser que la Biblia impresa tenga no solo un error, omisión, no solo una omisión, le cambió todo el sentido a lo que está diciendo el texto original. ¿Cómo puede ser posible que estemos, como dije yo anteriormente, bebiendo un vino que tiene mentira? ¿Ok? Y bueno, entonces a lo único que pude yo volver es a que claramente nos dice el mandamiento. El mandamiento dice, escudriña las escrituras. Y escudriña las escrituras con todo lo que tienes ahorita. Y tenemos mucho más que lo que tenían en 1950, en 1900, en 1800, etcétera, etcétera. Hermano Francisco, otro Sí, comentario. hermano. Sí, Este, ayer cuando estábamos estudiando Génesis, yo en un momento, antes de abrir la clase, pensé en eso que estaba diciendo usted. Yo dije, ¿será entonces que la Biblia tiene una mala traducción? Pero luego, no fui yo, ¿verdad? Fue el Espíritu Santo. Ah, ahora creo, hermano, que no es que la Biblia tuvo mala traducción, sino que es que nosotros fuimos educadas en esta sistema de educación papal, en donde ellos nos dijeron que esas palabras significaban eso. Entonces nosotros, sí, nuestra mente, tenemos el concepto de estas palabras, pero no del idioma original, sino que nosotros sí, pensamos que justo es hacer lo bueno, independientemente, solamente porque los humanos caracterizan ciertas cosas en buenas, en que nosotros les ponemos un ejemplo, ¿verdad? Porque es lo más común a los seres humanos en escalas, mientras que si vamos al Génesis, vemos que el ser humano tiene un valor y no nadie lo puede pagar y lo tenemos todos, pero como aquí en la escuela se nos enseñó desde que fuimos niños hasta, y todavía los que fuimos al colegio, a la universidad, se nos sigue enseñando lo mismo, entonces eso está demasiado penetrado en la mente y es muy difícil, demasiado, es muy difícil demasiado, hermano. Sí, quitar perdón. esos conceptos erróneos de lo que es ley, justicia, justo, Mm, fe, a sí, fiestas. Y nos queremos, y estamos todos, es que estamos tan engañados y tan metidos en tanta mentira que es muy difícil, pero
nuevamente Dios es tan bueno que cuando nosotros pedimos, Él da ese conocimiento, no porque nosotros lo merezcamos, sino que por amor a su nombre. Ese era el Sí. comentario. Y la otra pregunta que yo tenía es, en la próxima clase usted nos va a hablar acerca de lo que, de los sábados, que no estoy muy clara, pero significa que hay dos sábados en las semanas de panes sin levadura y hay uno en Sí. Pentecostés. Sí, sí, en la siguiente clase vamos a profundizar ahora sí ya en las fiestas, en sus cumplimientos histórico, profético y personal. Vamos a hablar del calendario. Esta parte, esto de la herencia que nosotros tenemos, nosotros, bueno, creo que algunos de ustedes están en Estados Unidos, otros no sé si estén aquí en Sudamérica o en México, pero nosotros hemos heredado, nos guste o no muchas cosas de los romanos, o sea, de Roma, de Roma imperial y de Roma papal, lo queramos admitir o no. El simple hecho de que vivimos en un calendario gregoriano, que es de un papa, nos debe dar la pauta. Como dije yo, tal vez no fui claro, que dije, le decimos al lunes, lunes, al martes, martes, al miércoles. Son nombres que están que son nombres de dioses paganos, ¿no? El calendario hebreo dice primer día, segundo día, tercer día, cuarto, quinto, sexto o de preparación y Shabbat. Nunca dice lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves. El día sabemos que empieza a la puesta del sol, no a las 12 de la madrugada. El año empieza con el mes de Aviv, lo vamos a ver la clase que entra, no en enero. O sea, se da cuenta cómo estamos bien, afectados por esta herencia que tenemos. em, y para entender a fondo, estas historias y estas ordenanzas y estos preceptos y estos estatutos, tenemos que profundizar en el nivel gramatical, en el nivel histórico y cultural. Recordemos, todo esto ocurrió en Jerusalén. Estas personas eran judías, ¿me entienden? No eran mexicanos, no, este, el Mesías guardaba Shabbat, iba a una sinagoga, no iba a la iglesia, ¿no? O sea, algunos de nuestros hermanos que guardan domingo dicen, no, si iba a la iglesia y su mamá se llama María, no se llama María, se llama Miriam, por cierto. ¿No? Entonces, em, pero vamos a salir y vamos a profundizar en el contexto cultural, histórico y gramatical y vamos a entender más a fondo todas estas cosas. Y luego, sí, claro, y luego vamos a pasar de fiesta en fiesta, de versículo en versículo, em, de instrucción en instrucción. Vamos a ver, lógicamente, qué es lo que se guarda y qué es lo que no se puede guardar, qué es lo que se observa y qué es lo que no se debe observar. Por ejemplo, hablando de sacrificios, no vamos a ir a sacrificar a un cordero porque el sacrificio ya está hecho, ¿verdad? Pero ¿qué significa todo eso y cómo se aplica con nosotros? Y también vamos a ver cómo nuestros hermanos judíos rabínicos guardan las fiestas, pero sus fiestas no tienen al Mesías. O sea, las fiestas que ellos celebran son fiestas que les falta la parte más importante, al Mesías, ¿no? Y celebran la parte histórica y creen que vendrá el Mesías, ¿no? Entonces vamos a ver la distinción entre guardar las fiestas con un Mesías vivo, resucitado, en espíritu, etcétera, y las fiestas que los hermanos rabínicos guardan que no tienen nada de este plan de redención. También vamos a ver la distinción entre cómo el enemigo busca cambiar los tiempos y la ley. A nosotros nos cambió el calendario, nos puso el calendario gregoriano, nos puso el lunes y martes, y nos pone a guardar la Pascua al mismo tiempo que la guardan los católicos. Olvídate de Pentecostés, no sabemos qué es eso. Panes sin levadura, no sabemos qué es eso, pero sí sabemos lo que es la Semana Santa. Todas esas confusiones vamos a aclararlo y vamos a profundizarlo. Y vamos a ver también de cumplimientos
como dije, cíclicos. Las primeras fiestas ya se cumplieron con la primera venida del Mesías, lo vamos a ver la semana que entra. Y también vamos a ver que probablemente, como dije anteriormente, en el clamor de medianoche hubo un trompetazo de Dios que alerta que ya viene el Mesías y empieza una nueva era de la humanidad. Hey, novia, alístate que ya viene el Mesías, ¿ok? Y mucho más que vamos a ver. Yo creo que definitivamente necesitamos 3 sesiones. La próxima reunión la tenemos este viernes. La tercera sería el sábado. Y el sábado nos ponemos de acuerdo para la otra si necesitamos otra sesión. Usted me dice el sábado. Y no sé si alguien más tiene alguna pregunta. De lo contrario, vamos a cerrar y el hermano va a tener la oración. Si no, este es Mm, el momento, puede levantar su mano, por favor. Yadira. Hola, Yadira. ¿Qué tal, mi hermana? Sí, solo quería que la hermana Patti confirmara la hora en que vamos a tener estas tres reuniones. Ya confirmamos los días, pero falta la hora, si será la misma o va a ser diferente. Y hermano Francisco, ¿será que, si yo entendí mal, hay algún canal de YouTube que usted tenga que lo Sí, pueda compartir en el chat? sí, lo puse en el chat. Es En busca de la verdad 2025. Mm, eh, pero si no dan, porque es un canal No, no me pequeño, aparece. ¿no aparece? No, Si no me no, aparece. yo se los mando. Voy a poner un enlace para que sea más fácil encontrarlo. Gracias, hermano. Bien, entonces si alguien tiene si no tiene alguna pregunta, puedo hacer la oración. Godfrey, perdón, adelante, Sí, buenas noches. El Señor les bendiga a todos. igualmente. Em, el día de hoy, pues, llegué ya un poco avanzada a la clase y no sé si ya al inicio del comentario de la pregunta también la colocáis en el chat, o no sé si se abordará más adelante, porque eh, eh, alguien preguntaba que por qué los adventistas no van a las fiestas y bueno, ciertamente, o sea, bueno, ahí entenderemos más adelante, o ya uno va teniendo más o menos ideas. Eh, He tenido oportunidad de hablar con hermanos judíos mesiánicos, ah, eh, pero me llama la atención el texto de Colosenses 2 que por ahí coloqué, que habla sobre que nadie juzgue en días de fiesta, sábados ni lunas nuevas. Y por otro lado, que la sierva del Señor, la Elena G. White, ella hace referencia. No sé si es que está mal traducido al español. Yo no, la verdad no he buscado la referencia en inglés y ahora me queda la curiosidad. Pero en español por lo menos he podido ver, haciendo referencia a las fiestas, que dice que todas han tenido cumplimiento en Cristo, excepto la de los tabernáculos, que será cuando, pues, en los 1000 años en compañía de nuestro Señor, ¿no? Al venir en su segunda venida. Entonces, am, ¿cómo, cómo conciliar tanto el texto bíblico como la, no sé cómo decir si postura o comentario de la sierva del Señor haciendo referencia a que las fiestas han sido cumplidas en Cristo? Eso, excepto la de los tabernáculos. Sí, hermano, si me permite, yo creo que esa pregunta se las puedo responder por ahí de la tercera sesión. Pero la palabra cumplir, como había mencionado anteriormente, es pleroo, y eso es darle plenitud, total plenitud. Pero sí, por ahí de la tercera sesión podemos tocar ese tema. Em,
de, de, de comprensión desde el punto de vista mm, extra bíblico, digámoslo así. ¿Alguna otra pregunta de alguien? Bien, entonces, si, si gustan, puedo hacer la oración. Padre Santo, gracias te damos porque nos has permitido reunirnos en grupo. Nos has permitido este tiempo para escudriñar tu palabra, para, para profundizar en estos textos que, que nos mueven, que tienen peso, que tal vez no los habíamos visualizado o no los habíamos, no habían penetrado de tal manera, esas palabras, palabra por palabra, no habían profundizado y pido que ahora el Espíritu Santo nos haga el trabajo de redarguir, porque a fin de cuentas lo que tú buscas es verdad, adoración en espíritu y en verdad. Pido, Señor, que acompañes a mis hermanos el resto del día, que los traigas con bien. El día de mañana y el día de preparación nos podamos reunir, seguir estudiando, seguir escudriñando tu palabra. Pido que, Señor, guíes a tu congregación, guíes a tu congregación desde esta congregación hasta las otras congregaciones que vienen detrás, que aún no tienen tanta luz, pero que necesitan de tu luz y necesitan de tu guía. Permite que nosotros, por testimonio, podamos ser esa luz que guía al resto de las naciones a, a la Canaán celestial. En el nombre divino y precioso del Mesías. Amén. Hermana, creo que